Bien, en la continuidad de nuestro programa de noticias vamos a hablar de un tema y de un aspecto del Estado que es fundamental para el crecimiento de las naciones, la educación. Para ello nos acompaña la ministra de Educación de la provincia del Chaco, la señora Marcela Mosqueda. Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches a todo el Chaco y Corrientes también que nos escuchan. Exactamente, nunca nos olvidemos. Exactamente. Bueno, la verdad que es un placer para mí estar aquí en Canal 9, es la primera vez que lo hago, así que buenas noches a toda la ciudadanía. Bienvenida. Y Muchas Raquel gracias. Susco, quien es directora general de planeamiento, que es un poquito más largo el título, seguramente Raquel nos va a comentar. Raquel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y gracias por poder compartir nuevamente este espacio con ustedes. Es importantísimo el tiempo y el debate que se puede generar en torno a la educación es fundamental para que todos lo entendamos, la comunidad, nosotros como padres que mandamos a nuestros niños a la escuela. Entonces ambas funcionarias nos van a hablar sobre la Ley de Educación Nacional y Provincial, su vigencia, su desarrollo, cómo está implementada en su totalidad. Ministra. Bueno, en primer lugar, para los que no me conocen, que yo creo que todo el mundo me conoce, bueno, mi nombre es Marcela Mosqueda, soy de Villa Ángela, soy directora titular de una escuela primaria. ¿De qué cursos? ¿Fue docente de qué cursos? Fui docente de todos los cursos, tuve el privilegio de ser docente de todos los cursos. ¿Primer grado, todo? Fui maestra, cuando me recibí, apenas me recibí, fui maestra de primer grado. En una escuela del lote 20 de Villa Ángela, fue mi primera experiencia y amé realmente ser maestra de primer grado. Y después pasé por todos los cursos porque fui suplente mucho tiempo, después titular, rendí concursos de ascenso, donde fue vicedirectora titular a cargo de dirección de una escuela que tenía EGB3, de la EGB3 aquella que tenía octavo y noveno, o sea, tenía parte del secundario. Y después salí directora titular de una escuela de Villa Ángela, que es la escuela 389, de la que me siento totalmente orgullosa. Así que conocemos bien el interior, Raquel también es de Villa Ángela, si bien es cierto es directora titular de una escuela de San Bernardo, pero venimos del aula, conocemos el aula. Y bueno, lo más importante para nosotros es que cuando el gobernador de la provincia del Chaco, como para contarte y como para contarle la historia a todos los chaqueños, me propone ser ministra de Educación, me propuso a las 7:30 de la mañana para jurar a las 12:30. O sea que no me dio mucho tiempo. Bueno, pero usted ya tenía evidentemente deseos de... Yo en realidad lo que estaba pactado con el gobernador era que yo iba a ser subsecretaria de Calidad y Equidad porque a mí me gusta mucho lo pedagógico. Nosotros estudiamos mucho lo pedagógico, rendimos muchos concursos de ascenso, así que sabemos mucho de lo pedagógico, entonces nos encanta. Y bueno, entonces me llamó y me dice, ¿cuáles son tus objetivos? Y yo te digo que tenés que ser ministra y jurar hoy a las 12:30, así como estás vestida. ¿Y qué te gustaría resolver? Entonces él me dijo, lo que yo necesito, Marcela, es que... ¿por qué decir Marcela? Porque todos sabemos que el gobernador de la provincia del Chaco, Oscar Domingo Pepo, es de Villa Ángela. Yo lo conozco de ahí, él colaboró mucho cuando fui intendente con nuestras escuelas y de ahí me conoce a mí porque yo, como dice Blackmar, fui una directora que gestioné muchas cosas. Entonces no era muy de quedarme sentadita, sino que era de que mis maestros hagan beneficios y colaboren en todo en las escuelas. En la primera escuela se compraron 14 aires acondicionados, en la segunda escuela otros 10. O sea que no era de esas directoras muy tranquilas. Pero y hacía que los docentes trabajen a la par mía y tenía unos docentes de octavo y noveno excelente, unos profesores excelentes que me acompañaban muchísimo. No, le quería comentar que en los últimos tiempos, a raíz de distintas situaciones, fundamentalmente económicas, el rol del docente se amplió muchísimo. Sobre todo en el interior. Ayuda económicamente, pone parte de sus ingresos como para poder colaborar, y también la visión y la contención que tiene, hacen de psicólogos a veces también y de descubrir tantas cosas. Creo que los docentes pueden percatarse de un montón de cosas de sus alumnos con los que conviven. Son los docentes los que denuncian, lo escuché el otro día al ministro de Desarrollo Social también, son los docentes los que denuncian los abusos que hay en las escuelas, los abusos que hay en las familias, los chicos se expresan en la escuela porque es la institución realmente que contiene a los estudiantes. O sea, a lo que yo quería llegar era que nosotros venimos del interior, en el interior muchas cosas se hacen a pulmón.
desde el 2009 que nosotros no percibimos partida de sostenimiento en las escuelas, que es una realidad que la estamos tratando de superar, y cuando el gobernador me ofrece el cargo de ministra, me dice: Marcela, yo necesito una reorganización del ministerio, y además de la reorganización necesito que por favor orden y reorganización. Un ministerio muy grande, es un ministerio muy grande. Gente trabajando. Creemos que es el ministerio más grande. Nosotros tenemos casi 40.000 docentes en toda la provincia del Chaco, y además tenemos empleados no docentes en el Ministerio de Educación que fusionan a Boch, cerca de 1.000, a los que estoy agradecida profundamente porque este año no hicieron paro, o sea que se pudo todos los objetivos que estuvimos nosotros nos propusimos con el equipo de mujeres que me acompañan, porque la mayoría de mi gabinete son mujeres. Así que nos propusimos, hemos logrado, gracias a ese gran equipo que tiene el Ministerio de Educación, de subsecretarios, de directores generales, de directores de niveles y modalidades, y además los administrativos, que son muy importantes, porque si los administrativos nos paran una mesa de entrada, nosotros no podríamos hacer nada. Así que a esos administrativos agradecidos. Pero ahora volvamos a la ley. Exacto. Hablemos de la ley. Hablemos de la ley. Bueno, nosotros tenemos una ley que fue sancionada por la Cámara de Diputados, que es la ley nacional y nuestra ley provincial, que es la que nos rige al sistema educativo del Chaco, que es la ley 6.691. En los artículos 4 y en los artículos 6, esta ley, pero más te voy a leer el artículo 23 y 24, que es lo más importante para nosotros. Esta ley habla de que el Estado provincial reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento de 4 tipos de escuelas, como para que la comunidad entienda, como para que el Chaco entienda, como para que la mamá que está en la casa entienda. Nosotros tenemos escuelas públicas, escuelas de gestión privada, escuelas de gestión social y escuelas de gestión comunitaria, que son las 4, tienen el mismo nivel. Y eso que quede bien claro, porque acá lo dice el artículo 23 de nuestra ley provincial y el artículo 24. Y nosotros como ministerio debemos, en el artículo 23, como dice aquí, supervisar el funcionamiento de estas 4 tipos de establecimientos educativos. ¿Nos explicaría, ministra, la escuela de educación pública? La conocemos todos. ¿La de gestión privada también? Sí. ¿Recibe también, la de educación privada recibe un aporte del gobierno? El 100% de la subvención del Estado. ¿La escuela de gestión social qué es? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la escuela de gestión social, les explico más o menos, nacen después de esta ley provincial, que también la ley nacional la dice, y además en el artículo, y voy a aclararte bien esto, en el artículo dice que cada jurisdicción, en el apartado 6 dice que cada jurisdicción tiene la responsabilidad o el atributo de generar una escuela o una modalidad si así lo necesitara. Eso dice la ley nacional. La ley nacional habla de la escuela de gestión social y la ley provincial también habla de la escuela de gestión social. El objetivo de la escuela de gestión social es un objetivo de contener, atrapar y enamorar a los chicos más vulnerables de la sociedad. Nosotros tenemos nuestra primera escuela de gestión social, nace en el 2012, con el gobernador Jorge Milton Capitanich, por la ley es del 2010, diríamos, la ley nacional 2006 del 2010, nace en el 2012 nuestra primera escuela de gestión social. Últimamente se ha desinformado mucho a la sociedad por este tema de escuelas de gestión social y también por el tema de escuelas de gestión privada, porque tienen el mismo derecho que las escuelas de gestión pública. Y vamos a hablar de gestión pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la provincia del Chaco aproximadamente 2.000, y ayúdame Raquel, 2.000 y algo de escuelas primarias, sí. Entre rurales y urbanas, de escuelas públicas estamos hablando, y tenemos 14 escuelas de gestión social y 227 escuelas de gestión pública, de gestión privada, y 4 comunitarias nada más. O sea, imagínate la desigualdad que hay entre unas y otras. Exacto. Si bien es cierto, nuestra tarea como Ministerio de Educación es defender las escuelas de gestión pública, porque nosotros criamos a nuestros hijos en la escuela de gestión pública y en la universidad de gestión pública,
También tienen derecho las escuelas de gestión social y las escuelas de gestión privada. Y también las escuelas de gestión Claro, comunitaria. porque cumplen también una función. Ellos están el mismo derecho. Exacto. Nuestra ley dice que pueden existir hasta 4 tipos de escuelas. Y esto, contra la ley, no vamos ninguno de nosotros. ¿Qué pasó? Las escuelas de gestión pública, y eso es lo que quiero que entienda la sociedad, tienen un estatuto docente que regula, o sea, después de una ley hay una reglamentación, ¿cierto? El estatuto del docente regula las escuelas de gestión pública, pero nosotros no tenemos un estatuto, diríamos, de las escuelas de gestión social y tampoco tenemos un estatuto de las escuelas privadas. ¿Porque no corresponde o porque sí corresponde, pero nunca se hizo? ¿Y a quién le cabe la responsabilidad de hacerlo? Eso es lo que estamos haciendo. O sea, uno de los objetivos que nos propusimos con el señor gobernador es hacer la reglamentación de las escuelas de gestión social. Si bien son 14 y esta ministra no creó en el 2018 ninguna escuela de gestión social, aunque hubo muchos pedidos, vimos necesario que primero había que reglamentarlas. ¿Reglamentarlas qué significa para que la sociedad entienda? ¿Cuántos alumnos pueden tener, por ejemplo? ¿Cuáles son las licencias de los docentes? ¿Qué diseño curricular van a implementar? ¿Qué es lo que van a enseñar? Eso es reglamentar la escuela, diríamos. Todo lo que tiene el estatuto docente, que es la reglamentación de las escuelas públicas. Nosotros ahora hicimos una reglamentación de las escuelas de gestión social, que la pasamos a la Comisión de Educación. Hoy la estuvimos mirando con 2 subsecretarios y de ahí la pasamos a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados ya la haga ley como es, nuestro estatuto del docente. Exacto. Y después nos faltaría, que es nuestro último objetivo, diríamos, para el 2018, la reglamentación de las escuelas de gestión privada, que ya estamos haciendo, que ya estamos ordenando, que eso también le quiero contar a la comunidad, que nosotros hicimos 3 resoluciones con respecto a las escuelas de gestión privada, o sea, no se generó lo que es, le estoy hablando todo lo que le corresponde a ella. Sí. Digo. No, está bien, está bien. Ella está tranquila, no hay problema. Estoy hablando todo lo que le corresponde a ella, pero bueno, me gustaría que ella hable porque es la directora de planeamiento, es la que tiene, yo era directora de planeamiento el año pasado. Y le quedaron las ganas de seguir con el tema. Entonces, bueno, ahora quiero que explique ella lo que se está haciendo con las escuelas de gestión privada. Sí, este año, a partir de agosto, hay resoluciones ministeriales donde pasan a planeamiento, pasa el control y el monitoreo de las POF y de las POM de gestión privada, que hasta el momento no Vamos a explicar qué son las POF porque la comunidad no sabe. Las POF son las plantas orgánicas funcionales, o sea, lo que te dice, para explicar bien, cómo está compuesta la escuela, o sea, qué cargos tiene la escuela. Tiene el cargo directivo, el cargo de secretario, el cargo de vicedirector, cargos de maestro de grado o horas cátedras, ya sea de nivel secundario o de primario, de acuerdo al nivel. Esas son las POF. Y las PON son las plantas orgánicas nominales, o sea, por esos cargos hay personas que cobran. Entonces, planeamiento, a partir de una resolución desde el mes de agosto, tiene a cargo el monitoreo de las POF y de las POM de las escuelas privadas. Que antes no era así. Que antes no era así. Y esto va a ayudar, digamos, a reorganizar y a regular el funcionamiento de las escuelas privadas. Y en eso se está trabajando arduamente con la Subsecretaría de Calidad y Equidad y con la Dirección de Privada del Ministerio de Educación. Bueno, nos están hablando acerca de una serie de puntos que tienen que llevarse adelante, concretarse como para tener una plena vigencia. En realidad la vigencia de la ley ya está. Falta lo que tiene que ver con la reglamentación. Sí, la reglamentación se llevó a cabo. En torno a toda esta situación y el trabajo tan arduo que ustedes nos están detallando, ¿cuál va a ser? ¿Qué cambiaría después? Esto llevaría, es necesario, en principio, para cumplir con la ley, para un desarrollo más ordenado de todo el sistema educativo. Totalmente y demás. de acuerdo. Es esa la intención. El sistema educativo para que el niño tenga una mejor calidad educativa. Ordenar en todos los sentidos y en las 4, como dijimos, modalidades que tiene la ley provincial y la ley nacional.
Ahora vamos a las escuelas públicas, porque hablamos de las escuelas de gestión social, que estemos haciendo una reglamentación, que la semana que viene, Dios mediante, pasa a la Cámara para ser aprobada o no, para que todos los integrantes de la Cámara la puedan leer. Pero ahora vamos a las escuelas públicas. ¿Qué encontramos en las escuelas públicas? Encontramos las escuelas secundarias con muy poca matrícula. Muy poca matrícula alumnos. Significa muy pocos alumnos, sobre todo en los años de segundo y tercer año. Mucha deserción escolar. Mucha deserción escolar. Mucha repitencia. Mucha repitencia y mucho abandono escolar. En todos los sectores, en toda la provincia, digamos. En realidad esto es una, bueno, Raquel me acompaña también en las mesas federales, es una realidad en la República Argentina. ¿Y ustedes a qué piensan que obedece esto? Bueno, según nosotros pensamos que a pesar de todo el dinero que se puso, porque no te olvides que las escuelas de secundarias han recibido Plan Mejora, por ejemplo, donde han recibido millones de pesos para pagar tutores, para que puedan acompañar a los estudiantes, para que puedan pasar estas difíciles áreas para ellos, de áreas de matemática o disciplinas, lengua, matemática, biología. Hubo un acompañamiento en algún tiempo donde llegaba dinero a las escuelas que se llaman estos plan mejoras. Bueno, pero así todo, invirtiendo el dinero que invirtió Nación en la época de Cristina Fernández de Kirchner directamente, no ha alcanzado para que estos estudiantes de esta franja etaria, que estamos hablando de unos estudiantes de entre 13 y 17 años. Pero la deserción debe ser por otros motivos. Sí, bueno, entonces nosotros decimos, estos estudiantes que entre 13 y 17 años no están en las escuelas públicas, y hay un video que nosotros mostramos una sola planilla como para que ustedes vean que es la realidad que tiene Raquel, que es la directora de planeamiento. Tenemos, por ejemplo, aumento en matrículas de escuelas privadas de personas de clase media y clase alta, y aumento de matrículas en escuelas de gestión social, que son las escuelas de los niños más vulnerables. En relación a la escuela privada, ¿ustedes no piensan? ¿Qué nos asegura la escuela privada? No. El auge de la escuela privada. ¿Quién generó la escuela privada? ¿Quién motivó al surgimiento de la escuela privada? ¿La escuela pública o no? Creemos, algunas escuelas privadas tienen muchos años de antigüedad. Me refiero a la falta de continuidad de los dictados de clase. Exactamente. Por eso lo que nos otorgan las escuela escuelas de gestión privada son los 180 días de clases. Exacto. Que los niños estén contenidos, los 180 días de clases, y las escuelas de gestión social nos garantizan lo mismo. También. Nos garantizan lo mismo. Con toda la actividad intensa que ellos realizan. Totalmente. Y además, o sea, la diferencia, diríamos, las escuelas de gestión privada, ¿por qué decimos algunos papás de clase media y clase alta eligen las escuelas privadas para ya no tener este inconveniente que tiene la sociedad, y que nosotros decimos que están cansados ya de los paros, de las licencias y de un montón de cuestiones? Porque también tenemos que hablar de que los padres, de alguna manera, cuando uno habla con la familia, dice, ¿cuándo se va a terminar esto ya? Entonces nosotros tenemos que hablar de esta situación también, de que los padres están cansados. ¿Qué hacen los papás? Los sacan y los llevan. Los que tienen hacen dinero, un sacrificio, los que tienen pero dinero por ahí a las escuelas de gestión privadas, y los que no a las escuelas de gestión social, y esto hace que se abran más cursos y más horas en las escuelas de gestión social, y que a nosotros, a planeamiento, les lleve un ordenamiento de las escuelas públicas. Exacto. Yo te voy a mostrar. Disculpe, hay cierres de nivel secundario, Raquel, mucho, y eso está preocupando. No, en realidad no hay cierres. Lo que se está solicitando, hablando de este ordenamiento, el único que tiene la facultad de pedir que se desafecten o se afecten las horas es el director del establecimiento. Nosotros los docentes tenemos una normativa que nos rige, que es la resolución 1042, donde establece que es el director del establecimiento quien tiene la función y la facultad de organizar su planta funcional de acorde a la matrícula que tiene.
Entonces, es el director del establecimiento el que va a reorganizar en función a esa matrícula. Y lo que estamos viendo, y surge esto de la matrícula, donde hay que verla y hay que analizarla y hay que trabajarla, porque se viene implementando la nueva, la reforma educativa, el nuevo plan de estudio en el secundario. Nosotros en el año 2016 se inició con las horas para primer año del ciclo básico, en el 2017 se dan las horas para segundo año del ciclo básico, y en este año, en el transcurso de este año, se están asignando las horas para tercer año del ciclo orientado. Para poder otorgar esas horas, ¿qué es lo que pedimos desde planeamiento? Es que adjunten la lista de alumnos reales que tiene el establecimiento. Y nos encontramos que piden las horas y las divisiones están con menos matrícula de la que establece la resolución 1042. Entonces tenemos, por ejemplo, 4 divisiones de tercer año del ciclo orientado con matrículas muy bajas como 4, 8, 12, 10 alumnos. Cuando sabemos que una división para habilitarla tiene que tener 30 alumnos. Exacto. Entonces ese es el inconveniente, pero no se están cerrando cursos, hay mucho malestar en la sociedad porque se está mal informando desde algún lugar. En realidad lo que se está pidiendo a las escuelas es la reorganización hacia el interior de la institución, actividad que le cabe plenamente al directivo. Una vez que reorganiza debe pedir las horas para la matrícula real que tiene, porque si no, nosotros nos encontramos, según la resolución, que nos está haciendo el debido control y hay un montón de horas que no están siendo destinadas a los alumnos porque los docentes cobran por esas horas, pero no tienen alumnos. Exacto. A quienes dictarle las horas. Entonces podemos hablar de un Estado o de un Ministerio de Educación que no está controlando, de un director que no está controlando, y no me gusta utilizar esta palabra, pero podemos llegar a hablar de corrupción, porque el Ministerio de Educación tiene la facultad, según la ley provincial y la ley nacional, de controlar todo esto. Si el Tribunal de Cuentas, con el que trabajamos muy bien, llega a hacer una apreciación de este tipo de cuestiones, tiene mucha razón, porque nosotros estamos pagando a profesores que tienen en las aulas 5 alumnos. Exacto, y es función es un controlador de los organismos del Estado y corresponde que lo haga. Nuestra obligación controlar. ¿Por qué solo vamos a controlar a las escuelas de gestión social y a las escuelas de gestión privada y no vamos a cuestionar las escuelas ni controlar o monitorear, vamos a llamarlo, a las escuelas de gestión pública? Si es nuestro deber como Estado. Ministra, en torno a todo lo que ustedes ya se avanzó en la reglamentación. Te quiero mostrar 2 propagandas de 2 escuelas que vinieron a hablar con nosotros, porque en realidad vinieron a hablar con la subsecretaria de Raquel, que es la señora Nelly Wisner, que es la subsecretaria de Educación, a quien está a cargo de todas las escuelas, y te voy a mostrar 2 propagandas hermosas de 2 escuelas, unas de Castelli, donde ellos se vieron en el problema, diríamos, que el Estado le estaba pagando por cursos que tenían 0 matrícula. 2 son, una es la 184 y otra es otra escuela, y promocionan su escuela de esa manera para que no se les cierre los cursos. O sea, nosotros vemos 2 opciones aquí. Vemos por un lado docentes que se manifiestan en la calle diciendo que no se les cierran los cursos, pero tampoco hacen nada para retener a los estudiantes en sus grados, porque esa es la realidad. Y por otro lado tenemos docentes preocupados porque están perdiendo matrícula y tienen una oferta educativa, que en realidad no se llama oferta educativa, pero tienen una propuesta de trabajo para enamorar a los estudiantes, ahí tenés otra, para enamorar a los estudiantes y retenerlos en su escuela secundaria. Y acá quiero hacer una aclaratoria a la comunidad. Mucha gente habla de los BLA y de los planes fines, para que la gente conozca, diríamos, tanto las escuelas secundarias llamada BLA son escuelas secundarias con los chicos o los estudiantes mayores de 18 años y los programas fines que vienen de Nación también son mayores de 18 años. O sea que nosotros no podemos mandar a un estudiante de 14 a un BLA, ni tampoco a un estudiante de 14 a los fines.
tenemos que mandarlo a una escuela secundaria. Desde el Estado estamos muy preocupados. Hicimos 2 programas que queríamos contarte. Un programa que se llama PIBE, le llamamos nosotros con B corta, y un programa que nos trae Nación y que nos ayuda muchísimo el ministro Finocchiaro, con el cual tengo una relación institucional muy buena, que es el ministro de la República Argentina. Y vamos a presentar estos 2 programas como Estado, porque por ahí nos dicen ustedes como Estado, ¿qué están haciendo? Entonces nosotros vamos a presentar los primeros días de diciembre estos 2 programas para recuperar matrícula en las escuelas secundarias. Este programa Asistiré depende exclusivamente de estadística. Si le puedes explicar vos, Raquel, para que te deje hablar un ratito. Ya termino. Sí, el programa Asistiré, lo que tiene, digamos, que va a ayudar y es novedoso en parte, es una toma de asistencia digital que va a permitir, digamos, la prevención de muchas cosas, tener en un tiempo más corto la asistencia real a las escuelas, para que 2 personas que van a estar abocadas a eso, con perfiles educativos y de asistente social, puedan ver y ocuparse de lo que le sucede a ese alumno o a ese estudiante que no vino a la escuela. O sea, va a acortar los tiempos. Una toma de asistencia digitalizada, donde se va a cargar en una plataforma y se va a poder tener, como lo permite, digamos, toda la tecnología ahora, datos más precisos en menores tiempos. Excelente. O sea, es decir, para el año 2019 la perspectiva en torno a todo lo que tenga que ver con la actividad educativa en la provincia del Chaco tiene otro panorama en base a lo que ustedes nos están refiriendo. Yo como último comentario, ministra y Raquel, ¿cuántos días de clase efectivamente se dieron en la provincia del Chaco? Más o menos. No llegamos a los 180. No llegamos a los 180. Es una pena. Hay escuelas que sí llegan a los 180, hay escuelas de resistencia que llegan a los 180, por eso tanto los padres se pelean por esas escuelas, y no las voy a nombrar porque las voy a dejar, no quiero dejar a los directores expuestos ni nada por el estilo, pero y hay algunas escuelas que no van a llegar a los 180 días. Tenemos casi, como sacábamos con Raquel, 70-80 días de paros en la provincia del Chaco, que es lamentable. En algunas provincias se descuentan los días de paro desde el primer día que asumió el ministro. Esta era la única provincia que no se descontaba, y eso que desde marzo lo veníamos anunciando, y recién en septiembre lo hicimos, porque la verdad que no nos dieron una tregua de una semana sin hacernos paro, y le pedíamos aunque sea una tregua de una semana, pero bueno, no pudimos, pero eso no es importante. Acá tenemos que rescatar que el sistema educativo es para los estudiantes, es para los niños. Es para el país. Y es para el país. Y hay que ordenarlo. Y la gente pide orden. Si nosotros no ordenamos, yo soy directora de escuela, o sea que, antes que ministra soy directora de escuela, o sea que voy a ordenar. Y la gente que está alrededor mío, como ya te dije, son todas mujeres la mayoría, salvo Gabriel Lemos, que es subsecretario de Infraestructura, que tiene muchos problemas, diríamos, con lo que es infraestructura, pero somos la mayoría mujeres. Vamos a ordenar el sistema educativo, que es uno de los pedidos de nuestro señor gobernador, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer no solamente en las escuelas privadas, que el otro día me dice, bueno, Tomás, acá recibí un agradecimiento de lo del arzobispado, dice, de cómo se están ordenando las escuelas de gestión privada, unas felicitaciones. También lo vamos a hacer con las escuelas de gestión social, como por la reglamentación que va a salir por la Cámara de Diputados la semana que viene, y también vamos a ordenar las escuelas públicas. Sí, ojalá así sea. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ordenar las escuelas públicas, porque la verdad que la sociedad ya nos pide que nosotros tenemos que ordenar. Hay que priorizar, digamos, las consecuencias de la falta de educación las vamos a ir sufriendo a medida que pasa el tiempo, digamos, exactamente, ¿no? Algunas cosas van mejorando, el impulso y toda la tarea que ustedes tienen por delante, bienvenido sea, ojalá que no nosotros ahorramos mucho en financiamiento, eso también quiero decir, en financiamiento en cuanto al recursos de financiamiento, que es la subsecretaria de Recursos y Finanzas, fuimos ahorrando mucho en cuestiones de licitación, de honestidad y de prolijidad y de un montón de cuestiones, pero eso es para otro tema. Ahora lo importante es que nuestro sistema educativo está hecho para los estudiantes. Nosotros debemos defender a los estudiantes tienen derecho,
no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dicen los derechos del niño y lo dice nuestro señor gobernador. Yo estoy en este cargo para ordenar todo lo que hay que ordenar y quiero que quede la comunidad tranquila, que nosotros le damos opciones a las escuelas secundarias de los institutos terciarios para que puedan recuperar matrícula, pero que si no tienen matrícula, en marzo vamos a cerrar los cursos que no tienen matrícula. Perfecto. Muy claro todo. Y después las invitaríamos para hablar del cuco de los chicos. ¿Saben cuál es el cuco? Matemática. El cuco de los chicos, las matemáticas. Para el 2019 se viene una reforma en la enseñanza de la matemática. En los núcleos de aprendizaje prioritarios. Sería un lindo tema. Lo que surgió del Consejo Federal de Educación. Exacto. Y lo que surgió del aprender. 2017 avanzó uno positivo, que es el tema de comprensión de textos y lectura, que los chicos había un déficit terrible. Pero no te olvides que nosotros muchos años en la República Argentina trabajamos sobre comprensión lectora y textos. Nos faltó matemática. Matemática ahí no faltó matemática. Costó un poquitito. Pero tenemos que ponerle un puntito matemática ahora. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Clara, me encantó perdón por Raquel, porque lo que pasa es que es la segunda vez que yo vengo, tenía que hablar ellas más, ¿verdad? No la dejo hablar porque a mí me apasiona hablar de educación. No me gusta mucho queda muy cámaras, evidente. Me gustan mucho las cámaras. No se notó para nada, ministra. No se notó pero bueno, para nada. Yo le quiero dar tranquilidad a la sociedad, a la gente, a los docentes. Agradecerle, antes de cerrar, a los docentes, estos que yo te digo del interior, que a pulmón por ahí mantienen las escuelas, y es responsabilidad del Estado muchas veces hacerlo, pero no tenemos por ahí el financiamiento o el dinero para hacer, porque si bien es cierto el gobierno nacional hace las obras nuevas, el mantenimiento la tenemos que hacer nosotros. Entonces agradezco a estos docentes profundamente que nos ayudan a mantener las escuelas, a los padres, a las cooperadoras. Eso pasa mucho en el interior y se ve. Agradezco al personal administrativo de mi Noblec, digo yo, de la Bosch 99. Gracias, muchas gracias, porque realmente son personas que no hacen paro, son de 2 gremios y son personas muy trabajadoras. Agradezco al equipo que me acompaña y sobre todo al gobernador por darme esta oportunidad. Si bien es cierto, no le gusta estar en televisión, no me gusta estar en tele. Si bien es cierto, no es una tarea muy fácil, digamos, pero que la sociedad tenga la plena certeza de que vamos a ordenar el Ministerio de Educación. Ojalá sí sea, ministra, y le deseamos obviamente toda la suerte, porque depende del futuro nuestro, ¿no? De los niños, más educación, mejor para todos, niños. Se sabe decidir, se sabe, bueno, se aprende. De los estudiantes. Es básica. Muchísimas gracias muchas a gracias ambas. a ustedes. Es un gusto que hayan estado acá. Para mí fue un placer conocerte, porque sos hermosa en vivo. Gracias, ustedes también son bellas damas. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Alegre. Lo pusimos un poquito colorado. Perdón. Menos mal que no me gustaban las cámaras. Perdón. Bien, ministra, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes muy amables. Nos queda pendiente, después practicamos las tablas de multiplicar. El cupo de matemática. Sí, de matemática. Hablamos de lo que se viene el año que viene. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Nos vamos y seguimos con Miguel Alegre, por favor.